en los casos de sexting, que sobre todo las niñas han sido expuestas y viralizadas, los padres no supieron hasta después de un año. La razón por la cual no le contaban a sus papás era porque no querían que las dejaran de querer, que no querían decepcionar a sus papás. Sí, no, es que se te pone la piel chinita. El evadirlo sí expone a tus hijos. Muchos adolescentes siguen las cuentas, pero no porque ellos van a publicar, sino porque ellos quieren, es una forma de protegerse, ellos quieren saber si están hablando mal de ellos o bien de ellos. Entonces, de repente, se da a conocer la cuenta, me ha tocado, llega el caso a la fiscalía y ¿qué crees? Todos los que siguen la cuenta, que son identificables, van citados, ¿no? Y no es una experiencia padre. Cristina Fortuny, economista y especialista en marketing, es autora de Crecer entre pantallas y una de las voces más influyentes en bienestar digital infantil en Latinoamérica. Si tú tienes un hijo pequeño, no lo expondrías a jugar en un lugar que tú no vas a estar y no sabes quién va a estar. Entonces, bueno, sí, una opción es que no juegue nada en línea, pero la verdad es que pueden jugar videojuegos sin estar conectados. Si tú ves consistentemente que tu hijo o tu hija te tiene que esconder cosas, ¿qué está pasando en nuestra relación? Más allá de la privacidad del adolescente, que se está metiendo en problemas y me lo está escondiendo. Si todavía crees que las pantallas son malas, quédate, porque quizá no son el enemigo, sino la oportunidad perfecta para aprender y conectar de una manera diferente. Antes de seguir, te quiero pedir algo súper importante para mí. Suscríbete al canal ahora. Cada episodio lo hacemos para despertar conciencia, para acompañarte y darte herramientas reales para tu día a día. Tu suscripción no es un número más. Es lo que nos permite a nosotros seguir creando. Hoy vamos a hablar de 3 cosas que pueden cambiar la vida de tus hijos. ¿Por qué se satanizan tanto las pantallas? ¿Qué hay realmente detrás del uso de la tecnología? Sus pros y sus contras. ¿Y cómo recuperar la conexión con nuestros adolescentes en un mundo que los jala hacia afuera? Quédate, porque entender esto puede transformar la manera en que acompañamos a nuestros hijos. Cristi, me encanta poder compartir contigo porque hay una pregunta que he venido yo cuestionando muchísimo. Vivimos ahorita en un mundo donde se señala muchísimo que los niños o los adolescentes estén interactuando con la tecnología y se está satanizando. Y hasta qué grado tenemos que entender, nosotros que ya estamos en otra generación, que esto es una realidad y que el mundo ya cambió. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que estamos enfrentando lo que sucedió con tecnologías anteriores. Es normal que los seres humanos, ante un cambio tan grande y tan rápido, porque creo que una característica de esta tecnología no es solo lo que hace, sino pues hoy está una cosa, mañana hay otra, pues genera mucho miedo, y creo que en la paternidad pues esa incertidumbre, ese desconocimiento y las ganas de hacerlo bien, pues sí te genera cierto rechazo. Pero si ves la historia y voltea a ver los cómics, los videojuegos, o sea, los videojuegos de su momento, sí, que ahora los vemos y ay, o sea, de risa. Pero fue muy criticado. Entonces, hasta cierto punto es normal y son como procesos evolutivos de la sociedad, de cómo vamos adaptando las tecnologías, y depende mucho también de los valores y el valor que le veamos a la tecnología para nosotros como sociedad. Entonces, es parte de ese proceso. Yo creo que he visto esto, ¿no? Hay de repente memes que te mandan, ¿no? Que en la etapa de nuestros padres, bueno, pues a veces se les castigaba el hecho de que estuvieran a lo mejor estar tanto tiempo en la radio, luego sale la televisión, no sé si a ti te tocó, pero de repente los papás decir es que ya esa caja te atonta, ¿no? Que era tanto el comentario, y creo que ahora ya tenemos una evolución, que es la parte de la tecnología, y que la estamos satanizando hasta un punto donde ya no estamos nosotros conectando con nuestros hijos, que es lo que más queremos en nuestra vida. Y ahí es donde me gustaría poder ver cuáles son los pros y los contras
de la tecnología. Primero, definir qué incluye la tecnología y los pros y los contras. Claro, yo creo que esa pregunta es fundamental, Sí. Porque haz de cuenta, imagínate que estuviésemos hablando del deporte, de si Sí. es, ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, pues va a depender del deporte, de la edad, de, bueno, en qué contexto se va a jugar ese deporte, pues va a tener unos resultados u otros. Entonces yo creo que es una gran pregunta, porque el término tecnología es como, y hoy en día más, ¿no? Sí. Entonces creo que como familias, ese primer paso que le exigimos mucho a los adolescentes del pensamiento crítico, ¿no? Del pensamiento crítico a la hora de publicar, a la hora, bueno, también nosotros tenemos que tener el pensamiento crítico de si estamos satanizando algo, bueno, de dónde viene esa satanización y si eso aplica a la realidad que nosotros estamos viendo en cada uno de nuestros hogares, ¿ok? Sí. Entonces, de hecho, así comienzo mi libro Crecer entre pantallas, precisamente es, pues antes de meter una tecnología en la casa, pregúntate cuál es el rol que va a cumplir esa tecnología y qué necesidades va a satisfacer, porque a veces lo hacemos al revés. Compramos el aparato y después y sentimos que el aparato se está adueñando de nuestro espacio. Y es cuando entramos en pánico. Entonces, ese es un primer paso. Sí. Lo segundo es entender que no todos reaccionamos igual a distintos tipos de tecnología. Y puedes tener hijos que a lo mejor juegan un videojuego y no les genera ningún impacto, digámoslo, negativo en sus otras actividades para su sano desarrollo. Y ese mismo videojuego con otro hijo, pues resulta que lo lleva a expresar unas emociones y a tener unas conductas que pues a lo mejor ese videojuego en específico no es para él, ¿no? Sí. Y entonces tenemos que ir observando, pero además yo también invito a la gente, no es solo observar, hay que educarlos y alfabetizarlos para que ellos también se vayan dando cuenta de, oye, cuando yo uso esto, ¿cómo me siento? ¿O qué pasa? En el gaming, muchos gamers dicen, a ver, el gaming es para pasarla bien, para jugar. Entonces, si tú estás viendo que están insultando a otro, entonces tú puedes decir, yo así no juego, porque yo vine aquí a pasármela bien. Pero es un proceso de también hacerlos a ellos conscientes de qué estás usando, para qué lo estás usando. Y por otro lado, ahí se me sale lo economista, ¿no? El costo de oportunidad. Okay, a lo mejor es muy bueno y todo, pero hay que ver qué está sustituyendo y si esa sustitución pues no genera un desbalance, ¿no? Vamos a poner el mismo ejemplo de los videojuegos. Puede ser que te la estás pasando muy bien, que estás desarrollando habilidades sociales, que estás desarrollando tu creatividad, pero le inviertes una cantidad de tiempo que hace que no trabajes la parte física de tu cuerpo, el estar al aire libre, el que te pegue el sol. Entonces, tienes que ver, bueno, esto está muy padre, pero no puede ser a costa de algo que luego me puede generar una consecuencia, ¿no? Una consecuencia. Ahora, es interesante lo que mencionas porque creo que... ¿crees tú que el tema de las creencias que tenemos nuestra generación, que es nuestra generación X, porque nosotros crecimos descubriendo la tecnología, el Internet, que bueno, a mí me tocó que cuando yo estudié apenas empezaba el intranet, y conforme fuimos avanzando, pues esto se exponenció, vamos a decirlo así, y más ahorita entrando también la inteligencia artificial, y vemos que son, que la tecnología puede ser tan buena o tan mala dependiendo de su uso. Esa es una conclusión que llegamos, ¿no? Y que también las habilidades se pueden o no se pueden desarrollar también utilizando la tecnología. Uh-huh. ¿En qué momento nosotros como padres de nuestros hijos podemos acompañarlos a poder ver si es de un uso adecuado para que los potencie o son tecnologías o recursos donde realmente no suman? Estamos poniéndolos en riesgo. Sí, bueno, creo que eso desde el día 1. Desde el día 1 porque, fíjate, yo he visto investigaciones que en bebés lactantes, sí, ellos les midieron el ritmo cardíaco y cuando las mamás mientras lactaban o el papá mientras lo cargaba veían el celular, sí,
sus ritmos cardíacos, o sea, sienten que no les estaban prestando la plena atención, ¿no? Entonces, fíjate cómo desde qué edades tan tempranas nuestro uso de la tecnología ya comienza a ser un ejemplo y un rol en la vida de nuestros hijos, ¿no? Sí. Y ya luego más adelante, yo creo que sobre todo en la infancia, cuando son muy, muy pequeños, siempre hay que tratar de favorecer lo de toda la vida, ¿no? El juego, pues, manual, porque es donde se desarrollan muchas habilidades de psicomotricidad fina, gruesa, el habla, tantas cosas que no es bueno postergarlo. A veces ni siquiera puedes postergar y vas a ir generando temas en la lectoescritura, o sea, pero eso no quiere decir que no puedan tener una videollamada con sus abuelos, con sus familiares que a lo mejor no se encuentran cerca, o que a lo mejor los papás trabajan y tienen un familiar, una persona que los apoya en las tardes y bueno, ellos para sentirse cerca le hacen esa videollamada. Eso no va, o sea, más bien va a ser algo positivo, ¿no? Y luego yo creo que hay que ir introduciendo las tecnologías viendo las necesidades que tenemos como familia y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, vamos a asumir que hay un papá que es gamer, ¿no? Y le encantan los videojuegos. Y igual que fuera un papá que le encanta el fútbol y su sueño era chutar balones con su hijo, ¿no? O su hija. Sí. Pues a lo mejor ese papá gamer, el niño, la niña, lo descubre jugando y dice, ay, papá, se interesa por el juego. Pues a lo mejor no va a jugar un juego, ¿verdad?, de rating para adultos, pero pueden conseguirse un juego que los dos pueden, pues, compartir ese gusto, esa celebración, ese espacio de conexión, y es algo de esa familia, ¿no? A lo mejor habrá otros papás que no son gamers, más bien están en contra de todo el tema de los videojuegos y son un poco más reacios y deciden postergarlo, y a lo mejor el niño ni siquiera presenta ningún interés por los videojuegos hasta que llegue una parte en que a lo mejor lo hablamos más tarde, pero sí cumple un rol muy social en la vida actual de ellos, ¿no? Y a lo mejor ahí sí se los va a empezar a pedir. Pero al igual que en otros aspectos de la crianza, todo eso tiene que ocurrir dentro de unas reglas de seguridad y de protección y límites. ¿Okay? Porque igual que tú no pondrías a un niño de 6 años a escoger qué se come en la casa, o sea, qué se compra en el súper y quién va a entrar y quién va a salir y con quién va a hablar, no les pondrías a eso. Pues ocurre lo mismo en el espacio digital, no tienen las habilidades, ¿no? Y eso son cosas que yo soy muy pro de irlas educando y enseñando, y eso no necesariamente implica dar tecnología, pero educar en que en los espacios digitales hay personas que te pueden contactar y hacerse pasar por otros, o con lo de la inteligencia artificial, que ya cada vez va a ser más complejo saber quién es realmente quién, que ellos sepan que esas cosas pasan, ¿no? Al igual que a lo mejor le enseñarías, oye, es que si estás solo en la calle o si en algún momento, pues tienes que saber que te pueden pues atropellar, ¿no? Si no ves para un lado. A ver, yo creo que aquí estamos también tocando un tema súper interesante, que es la ciberseguridad, que hay ciberdelincuentes que para poder nosotros prevenir este tipo de situaciones desagradables en la familia, tenemos nosotros también que comprometernos como papás a investigar e ir un poquito más allá de lo que puede llegar a pasar. Porque si nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿cómo nosotros vamos a instruir, vamos a educar a nuestros hijos? Claro, ¿cómo puedes cuidar de algo que no conoces? Y ahí entra una inversión de tiempo de los papás. O sea, a mí me tocó uno de los primeros episodios que toqué en este podcast, precisamente de ciberseguridad, con Lorena Bravo de Google. Me llamó tanto la atención que terminé entrando a estudiarlo, ¿sí?, en Women's Season, para entender de qué me están hablando, ¿no? Y cómo lo puedo yo utilizar con nuestros hijos, ¿no? Es decir, entender que hay tantas situaciones donde probablemente si nosotros no lo conocemos decimos, bueno, y podemos llegar a caer, ¿no? Entonces es esa parte de la prevención. No sé si esto también se está tocando, tú que tienes toda la experiencia en los colegios, es cómo también nosotros podemos entrar en saber lo que está pasando.
Sí, mira, la necesidad la hay. Yo veo a los colegios echándole ganas. El tema bueno, es una gran incógnita, es que lo más difícil es que los papás que vayan a las conferencias, Sí. O sea, los colegios tratan de dar los recursos, pero también ellos están limitados porque tú no puedes obligar a alguien y no quiero ahorita como culpabilizar a los papás porque puede ser, mira, desde que tienen una situación de trabajo o la razón que sea que es importante para ellos, pero creo que sí es algo que siempre me he cuestionado, porque es un tema que aparentemente preocupa un montón, Sí. estamos todos aterrorizados, pero no sé si ese mismo terror nos está inhabilitando de convertir eso en una acción, que es lo que por lo menos a mí me ha funcionado, de, oye, pues sí, me preocupa mucho este tema porque no quisiera que le pasara a mis hijos o cómo se lo evito, pues yo soy más de, pues bueno, ¿qué hacemos, no? A veces el terror y el miedo te puede llevar a Paralizarte. exacto. ¿O evadirlo? O evadirlo. Y decir, no pasa nada. Pero el problema de esto que estamos hablando hoy es que el evadirlo sí expone a tus hijos. O sea, porque a veces hasta pensamos, bueno, con no dar tecnología ya la hice. No, porque el mundo, o sea, a menos que viva, o sea, tú vivas en un lugar pero muy aislado, no estarán expuestos. Y aún así, si tú no aprovechas ese tiempo para alfabetizar, pues es lo mismo. En el momento en que se encuentren, pues no van a saber cómo actuar o cómo hacerlo. Entonces, es muy pues decisión de cada quien dar o no dar tecnología, pero sí tenemos que saber que en otras casas pueden haber otras decisiones. ¿Sí? Sí, pero también, a ver, me he encontrado con papás que totalmente aíslan o encuentran algún tipo de colegios que también se aísla la tecnología y puedo entender las razones que hay ciertas etapas donde tienen que desarrollar ciertas aptitudes, actitudes, habilidades, etcétera, para ese crecimiento, pero llega un punto en que ese aislamiento también los estamos privando a lo que hoy acontece, que hoy, por ejemplo, mi trabajo es tecnología, utilizar pantallas, conectarme por Zoom, conectar y estar todo el tiempo creando en una computadora. Y es difícil poder decir, bueno, eso no va a pasar cuando vemos que el mundo gira alrededor de la tecnología. Entonces, me quiero ir un poquito más atrás en cuestión que comentas, es ¿qué puede pasar cuando los chavos están o han sido soltados a que utilicen la tecnología? ¿Cómo nosotros como papás necesitamos tener esa educación de decir hasta aquí sí, hasta aquí no? O sea, y el dar todas las cosas que a veces cuesta trabajo, pero yo soy muy dada a eso, esto es lo peor que puede pasar, aguas. Yo sí se los planteo desde un principio, esto es lo peor que puede pasar, porque es una manera de decir, caray, no sabía que podía pasar eso y lo pueden ellos detener a tiempo. Claro. ¿Qué opinas? Mira, con referencia al primer punto, yo pienso que todas las posturas pues tienen su razón de ser. En mi opinión, cuando tú tomas la decisión de postergar el acceso o el uso de pantallas o plataformas digitales, lo que no estoy tan de acuerdo es cuando eso no está acompañado de una estrategia de alfabetización digital. ¿Okay? Y creo que hay una gran confusión entre alfabetizar y dar tecnología. O sea, no, entonces, ¿qué pasa? Si tú ese tiempo, es verdad, o sea, y es cierto, o sea, pueden desarrollar otras habilidades que son muy valiosas, pero no se aprovecha para enseñar cómo funcionan las plataformas, qué hay detrás de la inteligencia artificial, bueno, cuáles son los riesgos en los espacios digitales. O sea, todo lo que si tú te pones a ver, ya lo venimos haciendo del mundo presencial. En las clases de biología enseñas, cosas que tienen que ver para cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Sí. ¿Por qué aprendes matemáticas o por qué leemos novelas? Bueno, porque a veces leer esas historias te ayuda a ver cómo esa persona resolvió ese conflicto y eso cómo lo hubieses hecho tú, ¿no? Y por eso enseñamos a leer, a escribir, más un montón de habilidades más. Entonces, es lo mismo. Yo creo que ojalá nos dirijamos a que todos los currículums comiencen a incluir
temas que están sucediendo y van a suceder en la vida digital de nuestros hijos, ¿no? Ahora, luego mencionabas, ¿cómo lo hacemos en la casa o cómo les hablo, ¿no? Sí. Igual, o sea, a mí me ayuda mucho hacerle un paralelismo con algo que es más conocido por nosotros, que es lo presencial. Entonces, si tú dices, bueno, yo a esta edad de seguridad presencial le enseñaría en nuestra época lo de los dulces, ¿no? ¿Te acuerdas que hasta en México había unas campañas gigantescas, no le aceptes un dulce a un extraño? Bueno, ¿qué es el equivalente de ese dulce en un videojuego en línea, ¿no? Y por otro lado, si te fijas, es lo mismo. Si tú tienes un hijo pequeño, no lo expondrías a jugar en un lugar que tú no vas a estar y no sabes quién va a estar. Entonces, bueno, sí, una opción es que no juegue nada en línea, pero la verdad es que pueden jugar videojuegos sin estar conectados. O sea, tú puedes poner ahí opciones de videojuegos donde con que tú quites la configuración del Wi-Fi, puedes estar jugando y desarrollando algo en un entorno seguro. Todas las plataformas tienen yo siempre les digo, busquen la tuerquita. En la tuerquita tú puedes configurar qué juegos se pueden jugar, con quién puede hablar, con todo, ¿no? Entonces, eso es un poco de alfabetización, porque les estás enseñando que cada uno de estos espacios tiene un lugar en las configuraciones donde pues ellos pueden ir poco a poco aprendiendo a cuidarse. Ojo, yo sí soy de la idea de que los principales actores que pueden hacer un cambio en la seguridad digital de los niños y adolescentes son las plataformas. ¿Okay? Ojalá, y hay mucha presión y eso me parece positivo en el sentido de que, oye, igual que tú no compras un juguete o te ponen, mira, esto tiene partes y el niño se va a atragantar, pues eso hay que llevarlo a los videojuegos, a las redes sociales, o sea, cómo ellos, si ahí va a haber menores de edad, garantizan que esos menores de edad van a estar seguros, porque también, ¿qué pasa con los niños y adolescentes que por X y razón que no nos compete, sus papás no les pueden enseñar estas habilidades? Solo por eso deben ser víctimas de este tipo de peligros. Yo creo que no. O sea, hay mucho por hacer de parte de las plataformas, ¿no? Para brindarles esa seguridad. ¿Pero a qué te refieres con plataformas? Videojuegos, redes sociales. Pero ninguna plataforma te asegura que van a estar seguros. Exacto. Y ahí es donde la parte de las políticas es que tienen que centrarse en exigirle más a estas compañías qué pueden hacer para que haya mayor seguridad. Sí, pero es muy complejo el tema, porque al final podrán poner ciertas restricciones de cierta edad que no pueden los niños entrar, y con tan solo darle un clic en decir soy mayor de edad, los niños pueden entrar a estas plataformas. Entonces, yo me iría un poquito más atrás, o sea, es la responsabilidad que tenemos nosotros como papás de poder exponer a nuestros hijos a decir, esto puede llegar a pasar con estas plataformas. Sí, es como muchas estrategias que confluyen, pero y yo te diría que más allá de la edad, porque como bien dices, eso, aunque ahorita fíjate que lo que está saliendo va a involucrar más inteligencia artificial, pero yo hasta te diría que cuando, no sé si a ti te ha pasado, que tú pones una denuncia o reportas, o sea, es como estar hablando con nadie, o sea, y después 3 meses después te llega, mira, no, lo revisamos y sí cumplía, y tú dices, no es posible, o sea, no es posible. Tú que creas contenidos, a veces te bloquean el contenido porque usaste una palabra y tu contenido era de protección o era para promover. Y luego tú ves otras cuentas que claramente están incumpliendo y esas cuentas no las cierran. Es ahí correcto. A lo que yo me refiero, de que tienen que ser un poquito más serios y más responsables con sus propias reglas y con todo lo que tiene que ver con la protección de los niños y adolescentes. Por supuesto que los papás tenemos que dar estrategias y también nosotros, dependiendo de la edad, pues cuidarlos y protegerlos, ¿no? Ahora, es difícil, y te voy a hacer la siguiente pregunta, porque yo como mamá me la paso, a ver, los niños aprenden viendo a los papás, esa es una realidad. Y yo como mamá me paso mucho tiempo en la computadora.
Entonces, ¿cómo voy a decirle yo a mis hijos que las pantallas, que el estar mucho tiempo sentada en una computadora es malo cuando yo lo estoy haciendo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como papás poner esos ejemplos para que ellos también vean que hay tiempos o cómo le podemos hacer cuando también estamos utilizando esas plataformas para trabajar? Mira, yo soy un poquito distópica. O sea, yo no uso el término de tiempo de pantallas como tal porque creo que ya llega a ser un poquito obsoleto. ¿A qué me refiero? Sí. De que, pues más allá del tiempo que estés invirtiendo, es qué estás haciendo en ¿Calidad? la pantalla. Mira, calidad y muchas cosas. O sea, porque es como que yo te dijese cuántas horas de electricidad estás utilizando hoy en día, o sea, pues no sé, casi todo. Entonces va a llegar un punto en que, ¿qué quiere decir realmente esas horas de pantalla? Yo me concentro más en qué está sucediendo durante ese uso de la pantalla y qué está dejando de suceder. Sí. Okay, o sea, sí, es complejo, ¿sí? Sí. Pero es enseñarles, mi estrategia siempre ha sido enseñarles esa parte, qué estás haciendo, pero también está pendiente de qué está quedando por fuera, ¿okay? Entonces tú en tu caso, tú estás trabajando, sí. ¿Okay? Si a lo mejor fueras pintora, estarías con un lienzo y pasarías más horas a lo mejor que la pantalla. Lo que pasa es que no nos vamos a pelear con el lienzo y el pincel, ¿sí? Porque eso sí nos parece, pero son dos trabajos que implican herramientas distintas, ¿sí? Entonces, y fíjate, otra cosa que a mí me pasó que yo, por eso empecé a cuestionar el tiempo de pantallas como criterio de hacerlo bien o mal, ¿ok? No es que no hay que, sino es como si es tantas horas o es 0 horas, ya la estoy haciendo genial o no. Porque me tocó un caso que menciono en el libro de una familia que tenían un hijo que sí le invertía mucho a la tableta. Y bueno, y los papás estaban enfocados en perseguir, o sea, como no en perseguir, pero estar como muy pendientes de cuánto tiempo lleva jugando y con quién y tal. Y bueno, y la verdad que eso dañaba un poco la relación, ¿no? Y tenían otro hijo, pues que así muy eventualmente agarraba, pero hacía otras cosas que son tradicionalmente como que los papás las vemos bien. Y un día, pues al papá se le daña su celular, o sea, ¿sabes qué pasa a veces que, no sé, se congela el sistema y necesitaba conectarse, toma el dispositivo del niño y cuando entra, oh sorpresa, pues lo que había en ese celular de contenidos inapropiados era algo, o sea, que los impactó mucho. Entonces, eso me hizo reflexionar cómo a veces eso puede confundirnos y de estar enfocado en el problema equivocado, ¿no? No es que el otro podía jugar todo el tiempo, pero desatendió por nada más fijarse en el tiempo que había un hijo que estaba, el poco tiempo que estaba usándolo, era muy perjudicial. Mal utilizado. Pero fíjate qué interesante, porque los papás estaban muy pendientes también de los niños, de qué estaban viendo, cómo lo estaban utilizando, y aún así no hubo un buen resultado. Bueno, mira, yo creo que fue un resultado que vino de quizás tener esta percepción de, bueno, pues como este juega, o sea, o se conecta menos que este, me voy a enfocar en el que más se conecta. Y como que ahí se perdieron de pensar, bueno, ¿y este qué estará haciendo? ¿No? Y claro, pues al final, mira, algo que se ha hecho muy complejo para nosotros como papás con la tecnología es que pues a veces cuando se nos dice es que tú tienes que saber qué están haciendo y tienes que estar pendiente. Es una presión social tremenda como papás. Pues a veces yo me pregunto, ok, pero ¿cómo ejecutas eso? O sea, ¿cómo tú puedes realmente saber al 100% todas las actividades de tus hijos, qué sticker usó? O sea, la verdad es que yo lo veo humanamente imposible. O sea, y además, si cuando hay la intención de esconderlo, menos te vas a enterar, porque existen mil y unas formas. Hay una anécdota de un papá que
me sigue Sí. y me conoce en una conferencia, se acerca y me dice, oye, fíjate que ya le dejamos abrir una cuenta en Instagram a mi hija, por supuesto que le hice firmar un contrato, bueno, el señor además le incluyó 20 páginas más al contrato y la niña, claro que le firmó, ellos te firman lo que sea, Sí, ¿no? claro. Y me dice, y nos ha ido súper bien, porque yo le dije que yo la tenía que seguir en su cuenta y tal, y entonces yo lo escuchaba, ¿no? Y en eso me dice, súper bien, porque no publica nada. O sea, Abrió otra cuenta. y yo me, o sea, son esos momentos que me debato y que, uy, ¿lo dejo seguir siendo feliz o le digo, a ver, y no necesariamente porque haya abierto otra cuenta o que en este caso lo más probable es que tú puedes configurar mis mejores amigos donde los papás no vamos a estar como mejores amigos y creo que eso es lo, pues no sé, a mí me parece que es como lo lógico. Yo no me imagino yo con 14 años y queriendo contarle a todo el mundo adulto lo que yo hablaba o dejaba de hablar con mis amigas y amigos, ¿no? O Es sea, que esa siempre... privacidad o esa cuestión de indagar y meterte ya es muy incómodo también como papá e hijo, ¿no? Bueno, yo creo que ciertos niveles de... Hay diferentes posturas. Hay Sí. gente que te dice, no, o sea, si el celular es mío, tú no tienes privacidad y yo lo leo. Y hay otras posturas que, por ejemplo, dicen, oye, si tú no creces con cierto grado de privacidad, puede ser hasta negativo, ¿no? Porque además vives con esta sensación de que estás siendo vigilado todo el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, para efectos prácticos, ¿no? Volviendo al caso del señor. La niña, en este caso, no le estaba escondiendo nada malo. Simplemente quería un espacio con sus amigas donde ellas se compartían cosas que en realidad no era negativo. Entonces, aquí no. Como se manejó es que el papá y la mamá se sentaron con la niña y le dijeron, a ver, a nosotros lo que nos preocupa es esto. O sea, que tú, por ejemplo, estés haciendo burlas de otras compañeras, que estén hiriendo más allá, porque ahorita es todo como, ay, cuidado con lo que publicas bueno, pero también hay o sea, esa es una parte, pero otra parte es, estás haciéndole un daño a alguien. Por supuesto. Sí, o sea, entonces ellos le expresaron, sabemos que esas cosas pasan a tu edad y nos preocupa que estés como lastimando a alguien, nos preocupa que a lo mejor conociste a alguien en esa red social que no sabemos bien quién es, esté pasando por alguien de tu edad y quiera hacerte daño, nos preocupa que a lo mejor que te estabas escondiendo porque estabas buscando temas que pueden ser perjudiciales, como ahorita con la presión de la apariencia física, pues a veces buscan programas de alimentación que no son para niños y más bien les pueden hacer un daño, ¿no? Entonces estos papás lo manejaron así y se sentaron y, bueno, entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa. Sí. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo de que cómo te cuidamos. O sea, ¿cómo te vamos a cuidar si no podemos ver esto, ¿no? Y en el caso de ellos, por la personalidad de la niña, por el contexto de los padres y tal, pues llegaron a ciertos acuerdos de que ella se iba a comprometer a avisarles de cualquier peligro y para la paz mental de los padres acordaron que en su caso fue una vez al mes, se iban a sentar y ella les iba a mostrar un poco, pues, cuáles eran sus actividades, ¿no? A veces me dicen, bueno, sí, pero entonces en ese momento pueden esconderse aquí o tal. Bueno, ahí yo creo que ya es un tema de la relación que tú vas desarrollando con ellos, ¿no? O sea, si tú ves consistentemente que tu hijo o tu hija te tiene que esconder cosas, yo creo que la pregunta, como dices tú, para ir un paso más para atrás es, ¿qué está pasando en nuestra relación? Más allá de la privacidad del adolescente que se está metiendo en problemas y me lo está escondiendo. Yo creo que hay que ir a trabajar esa parte porque hasta que no, o sea, tú puedes quitar lo digital, pero si no arreglas eso también va a pasar en otros ámbitos. O sea, no es que eliminaste el problema. Y yo creo que también viene mucho el empezar a cultivar desde el minuto cero la cuestión de la confianza con tus hijos, sí. Que te tengan confianza, porque a veces los hijos, cuando tienen este tipo de eventualidades que no hemos tocado, el exponerse ante otras
personas que quieren sacar información para secuestrar o para poder meterse en términos de pederastia, vamos a hablarlo de esa manera, es crear ese ambiente para que ellos tengan la confianza de decir, oye, me está pasando esto no lo veo normal, ¿qué opinas? ¿Cómo lo puedo evadir? ¿No? Yo creo que partiríamos en ese punto, creo que a mí se me hace muy valioso el que los niños puedan acercarse a sabiendas de que hay algo no hicieron adecuadamente, ¿no? Mira, a mí me ha impactado mucho y bueno, doy gracias a mi trabajo por eso, porque al yo trabajar con niños y adolescentes, algo que a mí a veces me rompe el corazón es que cuando termino las conferencias, yo siempre les digo, mientras yo estoy recogiendo mi computador y tal, ustedes, quien quiera, se puede acercar a preguntarme algo que le pasó a un amigo, porque siempre dije, mira, es que fíjate que tengo un amigo y yo quiero ayudarlo, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ayudar a tu amigo, al amigo, ¿no? Al amigo, sí. Pero mira, de verdad que a mí sí me rompe el corazón que me vengan a preguntar cosas que yo digo, ay, Dios mío, entonces tendrías que estárselo preguntando a tu papá y a tu mamá. Y entonces yo me volví como muy consciente de, ay, ¿qué hago para tener siempre ese canal, ¿no? Que sientan que no importa lo que haya pasado, hecho, hayan sido víctimas, victimarios, porque eso es algo que se habla poco. Los niños y adolescentes agreden a otros a través de estos medios digitales y en la mayoría de los casos eso nadie se entera y nadie lo atiende. Y está permitido socialmente. Y está permitido porque entonces no tiene sentido el humor. Sí, a ver, justo ahorita te lo quiero platicar. En una escuela de uno de mis hijos prohibieron, pero rotundamente, el tomar fotografías sin el consentimiento de la otra persona, y esto iba más por los profesores. Les tomaban fotos a los profesores, los hacían stickers y empezaban, bueno, todo el colegio con el sticker del profesor y luego les hacían, y era una burla, y entre amiguitos también. Entonces llegó un punto de decir, a ver, esto está penado. Entonces, hasta ese grado estamos llegando, ¿no? Total, y vamos aquí, o sea, es importante que está penado, pero vamos más para atrás. Sí. Estás agrediendo a una persona. Total. O sea, nos estamos volviendo tan complacientes y tan normalizando el agredirnos que cuando te toca a ti, es hasta que te toca a ti. Ah, sí, porque entonces ahí ya no es tan chistoso. No está chistoso. A mí a veces los colegios me llevan como unas salas de conciliación más o menos así entre los padres y la escuela en casos de esto. Entonces, algo que yo me he dado cuenta es eso, cuando tu hijo fue el que hizo el sticker es muy gracioso. Entonces, no tenemos sentido del humor, ¿no? Sí, exacto. Pero cuando le toca a tu hijo. Exacto, entonces entonces ahí te voy a demandar o sea, y son situaciones, Bárbara, de verdad, sumamente complejas, se invierte, no sabes, el tiempo, recursos de todo tipo por unas cosas que yo creo que ya no es tanto la tecnología, es la sociedad que estamos construyendo para nuestros hijos. Y sabes qué, un tema que no se habla tanto, no es tan popular, pero yo sí creo que es importante que ayudemos a todos los niños y adolescentes que presentan conductas agresivas o conductas de bullying, porque al final del día no están desarrollando relaciones sanas, ni van a ser adultos felices, ¿sí? Yo les pregunto a los chavos, cuando alguien es popular, hay muchas formas de ser popular. Uno, porque eres buena onda y no sé, o sea, y la gente gusta de pasar tiempo contigo. Claro, porque sumas. Pero hay otro tipo de popularidad que es porque te tienen miedo. Uf, ese sí. Claro, me pasa y que hablas a veces con padres y estás tan felices y orgullosos, bueno, porque con el mío no se van a meter o con mi hija no se va a meter, pero lo que no vemos, y es lo que yo he leído e investigado, es que, ok, a lo mejor en ese momento no se van a meter con tu hijo, pero en el instante en que el grupo vea o ya se termina la escuela, se va a dar cuenta que nunca tuvo amigos, que solo estaban con ella o con él porque no querían que los molestase. Y yo creo que nadie desea eso para un hijo. O sea, que la gente esté contigo solo porque te teme de que lo vayas a agredir, qué bueno puede salir de eso. Nada. Entonces, volviendo a esta parte de las redes sociales y de lo que muchas veces nos centramos mucho en
y es normal y hay que hacerlo, protegerlos, que no te pase esto, que si te agredieron. Y lo otro es, ¿y cómo te vas a comportar tú? Porque si tú ves a tu hijo en una fiesta o a tu hija de cualquier edad y tú ves que está agrediendo a otro o animando a todos pues digamos, yo pensaría que tú no lo permitirías, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y volviendo al caso de que me hacen preguntas, mira, el otro día un niño muy simpático vino con un problema de un amigo, ¿no? Entonces, esa es otra situación muy común, que me dice, es que mira, lo meten en el grupo, en un grupo, le mandan cosas inapropiadas que él no quiere ver, stickers, o sea, que lo sacan de onda, él se sale del grupo y lo vuelven a meter en el grupo. Y entonces él ya no sabe cómo hacer para que no, o sea, porque lo meten en el grupo, le mandan cosas, él se sale, lo vuelven a meter, y así. Sí. Entonces yo le digo, pero ¿y tu amigo y no vio con su papá o con su mamá las configuraciones del WhatsApp? Entonces dice, no, es que a mi amigo, si le dice a sus papás, entonces le van a quitar el celular. Y entonces él si quiere seguir chateando con las otras personas que no lo están molestando. Claro. Entonces dije, bueno, vamos a ayudar a tu amigo. Entonces entramos y yo le enseñé cómo en las configuraciones tú puedes escoger quién te puede añadir a un grupo o no. O sea, y tú puedes excluir y también puedes excluir las personas que no quieres que te añadan a un grupo. A veces los adultos decimos, bueno, pero ¿y por qué no borra el teléfono y tal? Porque socialmente en ciertas edades eso tiene un costo muy alto y ellos es lo más importante en la vida. Entonces le estás pidiendo que se exponga aún más, ¿no? Entonces, el enseñarle este tipo, por ejemplo, otra cosa en Instagram, yo le digo, pero tú sabes que tú no dejas de seguir la cuenta, simplemente le dices a Instagram, no me muestres lo que esta persona publica y no le va a avisar. Entonces, porque a veces los vemos, bueno, es que como son más chicos y los vemos tan tecnológicos, saben todo esto, pero no. Y puede ser que tú digas, bueno, Cristina, tú sabes porque te dedicas a esto, pero yo no sé. Pues es que hoy en día yo le digo a los papás, tú pon la pregunta si quieres irte, si es muy violento todavía entrarle a la inteligencia artificial, méteselo en Google y ahí hay miles de respuestas de cómo puedes ir protegiendo, ¿no? Entonces, creo que a mí me generó mucha conciencia, te digo, más allá claro, cubrir las partes de seguridad digital. Para mí la seguridad digital número 1 es que ellos me vengan a contar las cosas. Eso es lo que más me ha funcionado. Sí. El que me digan, y fuera de lo digital también, por cierto, o sea, que me digan... Es crear esa confianza, ese vínculo, esa conexión. Y ahí me va a llevar a otro tema bien interesante, Cristi, porque lo que estoy viendo también en temas de ¿qué pasa cuando tu hijo o tu hija pasan mucho tiempo y de repente no quieren convivir? ¿Crees que haya un tema emocional que como papás necesitamos acercarnos a ver qué realmente está pasando y está tratando de evadirnos? ¿Tú quieres decir con la familia o socialmente? No, con la familia. O sea, si yo veo mucho a mi hijo que está conectado, puede ser que él esté evadiendo lo que está pasando a lo mejor en un entorno hostil dentro de la familia y una manera de escape sea el estar en tecnología en mucho tiempo y qué podemos nosotros hacer. En general, todos estos dispositivos han tenido mucho éxito, no solo en niños, adolescentes, sino también en nosotros los adultos, porque es la mejor vía de escape para evadir incomodidades. Wow. Por eso tú llegas, yo lo veo, a mí llego a las conferencias y tú ves, la gente se va sentando y lo primero que hace es ponerse a ver el celular, ¿no? Y ver, y como, bueno, ya estoy respondiendo un mail muy importante o, no, me tengo que además, porque eso es menos incómodo que voltearte a ver a la señora de al lado. No saber qué decirle y decirle, hola, ¿cómo estás? O a lo mejor es la mamá de el niño que ahora tu hija no le cae bien, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el tema de socializar la estamos como quitando todo lo que nos incomoda, lo cual no siempre es bueno. Entonces, en el caso de que me planteabas, yo lo que haría, hay que ser
sobre todo con todos, pero en la etapa de la adolescencia lo que es complejo es que muchas de las conductas que ellos hacen cambios tienen que ver con el proceso de la adolescencia. No, o sea, a veces una mamá es que ya no me viene a contar todo, o sea, bueno, tú tampoco lo hacías, o sea, es normal, o sea, pero hay que ser muy observadores, como muy curiosos. Y cuando tú algo, yo sí creo mucho en la intuición, creo que los papás eso viene con el parto, o sea, tú si a ti algo te está diciendo, a mí no me cuadra. Sí. Entonces te puedes acercar y decir, oye, yo estoy observando esto. O sea, ¿estás bien? O sea, ¿por qué antes cuando hacíamos... he notado que ahora, pues antes cuando te invitábamos a ver una película, pues, no sé, tú querías participar y ahora más bien siento que no quieres venir. Y yo lo veía como un espacio que era padre, yo lo disfrutaba mucho contigo, pero no sé si hice algo o si te está pasando algo. Y bueno, eso ahí es un temazo porque ahora, fíjate, hubo unos años que se le dedicó mucha atención a las niñas, al proceso de cómo las niñas enfrentan la ansiedad y tal. O sea, y fue bueno, pero una parte que no fue tan buena es que se descuidó un poco a los varones. Y ahora se está retomando ese tema y te lo traigo porque pues no es lo mismo hablar con un hijo varón que con una hija niña. A lo mejor así una hija niña se siente, ay, a lo mejor se explaya y mira lo que me pasa. Y el varón a lo mejor eso puede ser muy intimidante, o sea, no se siente cómodo. Entonces el varón es más en el coche o más bien lateral, o sea, hombro con hombro, cada quien viendo para el techo o sales a hacer una actividad y ahí. Entonces a mí me ha ayudado a estar investigando, bueno, ¿cómo hago? Pero sí, todo lo que tú observes, no dejar pasar la oportunidad y planteárselo desde, pues es que me preocupa, ¿no? Y que ellos sientan que la relación es importante para ti. A mí otro tema que, bueno, le agradezco a este trabajo el haberlo vivido, muy doloroso, es que en los casos de sexting, que sobre todo las niñas han sido expuestas y viralizadas, a mí me llegaban casos que los padres no supieron hasta después de un año. Y yo, o sea, cuando tú hablas con estas chicas y te dicen que la razón por la cual no le contaban a sus papás era porque no querían que las dejaran de querer, que no querían decepcionar a sus papás, sí, no, es que se te pone la piel chinita y yo, o sea, que no es su responsabilidad. O sea, primero yo siempre les digo, a ver, los papás nos podemos enojar, nos podemos desilusionar, sí, o sea, decepcionar, pero el amor nunca está en juego. O sea, no hay nada que tú hagas, calificación que saques, goles que metas, que vaya a cambiar el amor que yo siento por ti. ¿Sí? Entonces, eso a mí me generó como mucha conciencia de cómo puedes transmitir esa parte, de que eso no está en juego. O sea, tú la puedes haber, te pudiste haber equivocado, y yo estoy aquí, no es que, ay, bueno, te voy a aplaudir, pero te voy a ayudar, ¿no? Entonces, esos casos, mira, son fortísimos porque a veces son niñas muy pequeñas, te puedo hablar de 11, 12 años, cargando solas con insultos, humillaciones, amenazas, acoso, unas cosas horrendas. Y también me pongo en los zapatos de esos papás que se enteren después de un año. Qué fuerte, ¿no? O sea... y luego les piden dinero, les piden más fotografías, como que los secuestran. Pues depende mucho, cada caso es distinto, o sea, ha pasado, ese es otro tema de investigación que yo le he dedicado pues mucho cabeza y a leer, porque llevamos muchos años como en la prevención y de decirles, y mira, y las estadísticas no se mueven mucho, o sea, como sí. Y entonces uno, cuando vemos, bueno, ¿por qué lo enviaron? Pues es muy variable, pero una cosa que a mí también me sorprendió era que no saben decir que no, que la otra persona,
por diferentes razones. Puede ser que es alguien importante para él o para ella y les dio miedo qué iba a pasar con esa relación si no lo enviaban desde eso, hasta que te dicen, o sea, la frase que ya uno y que dice, me fue más fácil enviarla a decir que no. Pero tendrá mucho que ver con la cultura o el entorno familiar. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando de repente llegaba una visita y decía, bueno, siempre instruíamos a nuestros hijos de decir, no hables con extraños, ¿no? Y de repente viene tu amiga que hace mucho tiempo que no la ves o la pareja, etcétera, saluda, de beso y ¿por qué no platicas? Y tú dices, oye, si la instrucción que dimos fue no hables con extraños, ellos son extraños para ellos porque no lo conocen, o sea, ¿cómo a veces damos una comunicación o mensajes que no están acordes con esas excepciones, vamos a hablarlo? ¿O cómo lo podemos...? Yo creo que en la cultura latinoamericana en general, el ponernos límites a veces se interpreta como una falta de amor. Y por eso nos cuesta tanto el tema de los límites. Ves otro tipo de culturas y tú le dices, mira, te invito a comer a mi casa y te dicen, no. No, sí. Pero ¿por qué? No quiero ir, quiero hacer desayuno. Si uno dice exactamente, decir qué maleducado y por qué. Y uno aquí, sí. ¿Cuántas veces no te pasa que te consigues una amiga y que, tengo otra cena, yo no quiero ir? Tienes que ir. No, es que si no voy, entonces, que bueno, a ver, también está el otro extremo, que no puede ser todo lo que tú, o sea, si es una amiga que es su cumpleaños, y bueno, pues échale un poquito de ganas y ve si estás muy cansada, pero tampoco tienes que ir a todos los eventos, ¿no? Entonces, está mal visto. Ponernos límites no es algo que nuestros hijos, con lo cual estén conviviendo de una forma natural. Y yo trato de ponerles ejemplos de algo que fíjate, en la familia se da, ¿no? Los apodos. Entonces, y es lo mismo, y no te gusta el apodo, peor, ¿no? Y así crecimos nosotras, o sea, era, te molesto, y uno vivía sino que nadie se dé cuenta que no me gusta o el apodo porque más te van a molestar. Y hay a quien le vivió así y no pasó nada, pero hay otros que sí quedaron súper marcados, ¿no? Entonces, eso es algo que yo doy como ejemplo. Si tú en la familia promueves el que, oye, a esta persona pues no le gusta que le digas por ese apodo, o hay esta burla que ella ya o él claramente han dicho que no, y puede ser hasta porque a veces ellos también se meten con nosotros, ¿no? Y llega un momento que también como papá o mamá les podemos decir, ¿sabes qué? Ya. O sea, ya esto se acabó la broma. Ya no me está gustando. Y que nos respetemos, entonces estás educando. Lamentablemente lo que te puedo decir es que ¿qué ven ellos en las redes sociales? Ellos se fijan, mira, yo te diría que más que ver la publicación, lo que más le dedican tiempo es a los comentarios. Y ven, cómo reaccionan estas personas a esta situación. Porque gente... Y tú lo que ves ahí, te invito a hacer el ejercicio, o sea, eso es de todo. Que, a mí nunca me ha gustado estar viendo comentarios porque de verdad es como ese hater, ¿no? Que en vez de que te sume, te resta. Precisamente el día de ayer estaba viendo también un video con Seth Godin, un mercadólogo fenomenal en Estados Unidos, y él estaba hablando que él ya no ve este tipo de comentarios porque no le suman. Y yo creo que estamos llegando a un punto donde tenemos que también parar de leer o de ver cosas que realmente nos están perjudicando como personas y decir, esto no va, ¿no? Y eso pasa. Exacto. Y tenemos que educar. Ese es el autocuidado. El darte cuenta de, a mí leer los comentarios, no me suma. Salgo de la red social y estoy de malas o estoy triste y eso es educar, eso es alfabetización digital. Es decir, oye, en la mesa, ¿sabes qué? Decidí, no voy a leer más los comentarios porque me siento mal. Y no voy a dejar de hacer mis contenidos porque también por mi pensamiento crítico sé que hay personas que esos mensajes les están ayudando para ABC. Pero claramente está otro, porque una cosa no es saber recibir retroalimentación, que creo que, pero es que lo que tú ves ahí no es retroalimentación.
O sea, retroalimentación. A veces, y además a veces ni escucharon el audio, el video completo y te están insultando por otra cosa que ni tú mencionaste, ¿no? Entonces, total. Sí, tienes toda, eso es así, pero volvamos, o sea, tú y yo somos adultas, Sí. ya estamos en otra época que nos importan otras cosas, pero el adolescente, ¿por qué ve los comentarios? Porque ellos están desarrollando quién quieren ser, cómo quieren ser vistos por los demás, pero de sus pares. Entonces ellos tienen que ver interacciones de sus pares para aprender de eso. Porque entonces yo ahí veo, no, es que si hago un video así, a todo el mundo le parece chistoso. ¿Sí? Sí. Pero si a lo mejor yo defiendo esta causa, estoy leyendo a este que lo hizo, que le fue fatal. Entonces como que eso mejor no. Oye, y estoy viendo que me pasa con o sea, otros casos que son lamentables porque se vuelven complicadísimos y las cuentas de quemados, ¿no? Y de funados. Los funados, sí. Los funados, los quemados. Muchos adolescentes siguen las cuentas, pero no porque ellos van a publicar, sino porque ellos quieren, es una forma de protegerse, ellos quieren saber si están hablando mal de ellos o bien de ellos. Entonces, de repente, nada, se da a conocer la cuenta, me ha tocado, llega el caso a la fiscalía y ¿qué crees? Todos los que siguen la cuenta, que son identificables, van citados, ¿no? Y no es una experiencia padre, te lo aseguro. Entonces, nunca lo había escuchado. Sí, eso. Sí. Entonces, hoy en día, porque te digo, aquí esto todo está avanzando y por eso es importante la educación, porque ahora, pues sí, hay gente que tú llegas y bueno, y las leyes van cambiando también. Entonces, pero claro, yo los entiendo también, pues sí, o sea, si tú eres adolescente y tú es algo que te preocupa, pues hace sentido que tú sigas la cuenta, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que promover también, bueno, pero mira cuál fue la consecuencia, o sea, porque fue una decisión que tú tomaste, puedo entenderla dentro del contexto, pero mañana tenemos que ir a la fiscalía. ¿Qué crees? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? ¿No? Entonces, sí, yo por eso te comentaba que para mí sí es una adolescencia mucho más difícil. Muy difícil. Están súper expuestos. Otro cuestionamiento que a veces, o sea, no nos podemos equivocar. El que no tengan redes sociales o no tengan dispositivos no quiere decir que no vayan a ser expuestos, porque otras personas sí lo tienen. Claro. Tú no sé si has visto, pero hace pocas semanas hubo una fiesta de Halloween y una niña, una adolescente, pues se puso muy mal con el alcohol y la mamá fue y la recogió de la fiesta y cancelaron la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, eso se armó un debate bueno, ya yo te diría internacional, porque hay gente que no vive aquí, también se enteró, o sea, es una locura lo que pasó y se armó un debate de si la mamá había hecho bien o mal. Todo el mundo quemando a la pobre niña por tu culpa cancelaron la fiesta. Y entonces ponte en los zapatos de un adolescente de 15 años que le pasó esa situación. La mamá, en mi opinión, hizo lo que hubiese hecho lo mismo, pero ¿hasta dónde quedas expuesto? ¿Sí? Entonces volvemos a la educación, ¿no? Que hay que tener en casa. Oye, ¿y esa niña le ayudó que tú la filmaras? O sea, si hubiese sido tú, ¿qué te hubiese ayudado más? ¿Que te filmaran o llamar o sea, más bien proteger que te hubiesen protegido de esas filmaciones, ¿no? Yo creo que no nos estamos poniendo en el papel de que si esa situación le pasara a tu hijo, yo creo que la pasaríamos mal, nosotros como papás, como también para nuestros hijos. Estamos pensando que es chistoso y permitimos nosotros como papás que pase allá afuera, pero no que pase adentro. Y yo creo que ahí entra la conciencia de decir, si no, o sea, es ponernos en el papel de decir, ok, si esta persona fuera mi hijo, ¿lo estarías haciendo? Yo creo que entraríamos con esa pregunta. Claro. La empatía y la compasión. Y se nos está yendo fuera de las manos el seguir trabajando la parte de la autoestima, la comunicación, la confianza y creo que nosotros que tenemos mucho más edad podemos nosotros transmitirlo, proyectarlo, conectar con ellos para que esto no pase y que sepan tomar esas herramientas porque eso se va construyendo en una familia.
Total, sí. Y eso es lo más importante. Sí, y cómo ser como súper observadores de nosotros mismos, porque volviendo al caso del sexting, para darte un ejemplo, cuando llegan esas noticias a la casa, ¿cómo reaccionamos sobre la persona que está siendo expuesta? O sea, ¿qué decimos de esa niña, ese niño? ¿Qué decimos de la familia? Y a ver, no lo digo ni siquiera en juicio de esos papás, porque mucho viene del miedo, de, pues, o sea, tengo que ver cómo reacciono para que ellos vean que eso, pues, es peligroso. Pero me tocó el caso que la niña ya lo había mandado, ella no había sido expuesta, pero ya había mandado nudes, y claro, cuando empezó a oír lo que los papás pensaban de ese caso, sí, pues dijo, no, pues por supuesto que no les puedo venir a contar que ya yo lo hice. Por supuesto. Mira, a mí me pasó un evento y te lo comparto hace mucho tiempo cuando mi hijo el grande estaba en quinto de primaria. Llega una situación en el colegio donde estaba donde fue un revuelo total porque la niña se estuvo circulando un video no adecuado para niños, teniendo alguna cuestión con algún compañero. Y bueno, llegó un punto donde ya después de que se hizo toda la investigación, la niña escribe una carta diciendo todo lo que vivió ante esta situación, donde ella hasta había pensado en suicidarse, sí, cómo de repente los amigos socialmente que ella tenía ni siquiera le fueron a preguntar ni cuestionaron. Ella no había sido el deepfake, una información, bueno, pues poner una cara a un cuerpo donde no era ella y bueno, toda la investigación se supo quién había sido, pero los papás apoyaron perfectamente a la hija y le dieron esa confianza de poder escribir esto y poderlo sacar dentro de uno de los medios. Cuando yo lo leí con mis hijos, les dije, vamos a hacer preguntas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿No? Y hicimos un ejercicio muy interesante y a lo mejor fuerte para la edad que ellos estaban pasando, pero dije, esto se tiene que tocar en casa. O sea, el ver tanto la afectada como también nosotros que estamos afuera como amigos, qué soporte estamos teniendo, ¿no? Y es el granito de arena que podemos hacer nosotros como papás, el poder apoyar y ver que es muy fácil verlo de fuera y juzgarlo cuando ni siquiera sabemos qué realmente está pasando la niña y los efectos que puede llegar a tener en un futuro. Entonces, es interesante lo que estamos tocando. Yo creo que es entrar en esa parte de conciencia y me encantaría también cerrar, Cris, con un tema de decir, a ver, hay dos temas que hablas mucho que como papás necesitamos también prestar atención, que es la alimentación y es el sueño. Quisiera que andáramos un poquito el tema del sueño, cómo lo necesitamos como seres humanos cuidar y hasta dónde ahí sí va el tiempo con pantallas. Entonces, sí me gustaría que andáramos un poco en este tema. Mira, el sueño es fundamental. O sea, si yo me tuviese que enfocar en un hábito propio o de mi familia, es proteger el sueño. A ver, dormir, además de muchas funciones biológicas en nuestro cuerpo, primero no es reemplazable con otra cosa. O sea, no hay pastilla que te vayas a tomar. Y luego, sobre todo para ellos, el manejo, la parte emocional, el por qué soñamos y las cosas que soñamos. El otro día leía a un neurocirujano que contaba que a veces es nuestro cerebro poniéndonos a practicar situaciones. Yo tengo una pesadilla recurrente, ¿no? Que es que, no sé, llegué tarde a una conferencia. Eso es una forma de, claro, tú te levantas y dices, no, pues que yo no puedo llegar tarde, voy a salir ¿no? Entonces, la función del sueño es que no vas a conseguir ninguna investigación que te diga los beneficios de dejar de dormir. No existe, o sea, entonces yo creo que ahí ya va, y no es solo que duermas, sino la calidad del sueño. O sea, porque si te estás despertando porque suena cada hora el celular, pues también ese sueño no es muy reparador, porque claro, hay unos ciclos, es muy larga la explicación, pero hay unos ciclos que cada uno tiene una función
y que si no la tuviste, no la tuviste, o sea, se fue. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que algo que hay que trabajar mucho en nosotros y en las nuevas generaciones es esa parte de que ese ya es un lugar donde no hay que tener estímulos de la tecnología. Sí. Y eso pues también está muy ligado a un buen uso de la tecnología, porque luego al día siguiente pues vas a tomar mejores decisiones, vas a estar más descansado, vas a ser más efectivo y también a lo mejor menos conflictos vas a tener porque pues también hubo un proceso emocional. Eso yo creo que es fundamental. No, y otro tema es, ¿qué pasa con los electrónicos? Por ejemplo, un teléfono que dejamos dentro del cuarto conectado, y lo dejamos ahí, muy cerca como despertador. Esas ondas, ¿qué sucede en el cerebro? Que también están mermando el sueño, ¿no? La calidad y neuronalmente, ¿no? Sí, o sea, en general bueno, hasta tenerlo demasiado cerca, si hay alguna falla, hasta temas de que se puede incendiar las cosas, o sea, no es para tenerlo al lado, o sea, y lo ideal es tener un despertador. Ahora, cuando tú entras a la etapa de que tus hijos adolescentes están de fiesta, saliendo de noche, pues así como que no es tanta la opción o sea, no vas a descuidar una llamada entonces ahí se complica. Sí. Entonces, pero ya cuando todos están en casa. Exacto, pero digamos que cuando tú tienes todas las variables bajo control, lo ideal es que eso esté en otra habitación. Que esté regulado también, ¿no? Me tocó, y bueno, a mí también me ha pasado con mis adolescentes, que de repente se quedan clavados viendo redes sociales en la noche y ya se les fue las 12 de la noche, ¿no? Y es complicado porque uno está cansado temprano y tiene que estar como regulando esta parte, ¿no? Que se me hace importante nada más poner como este tema sobre la mesa en cuestión de cuidar lo más que podamos la calidad del sueño de nuestros hijos, porque se van a levantar con mejor humor, van a estar despiertos, van a tener mucho mejor rendimiento, mejor productividad en la escuela, en todo lo que vayan a hacer, y van a pensar de diferente forma y no van a estar tan irritados emocionalmente, que también es importante, ¿no? Y ahí lo que yo te diría que entra a nuestro trabajo es empoderarlos a que ellos vayan diseñando sus propias estrategias. ¿Okay? Me parece padrísimo, o sea, eso. Porque yo siempre digo, a ver, tú tienes una fecha de caducidad, o sea, ellos no van a estar ahí toda la vida y tú no vas a estar en la oficina quitándole ni en donde viva, o sea. Claro. Entonces es importante ir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo de una hora, ¿ok? ¿Y cómo va a ser? ¿Quieres que yo pase por el dispositivo? ¿Lo vas a sacar tú? ¿Qué propones? Sí. Bueno, yo lo saco. Y no sé, lo dejamos pasar y vemos consistentemente que eso como que no se está cumpliendo o no. Entonces, estrategia. Vamos a sentarnos porque, mira, fíjate, he visto que de las 20 días, 15 nunca sacaste el celular, entonces como que esto no nos está funcionando. ¿Por qué crees que no te funcionó? ¿Qué otras cosas podemos probar? No, sabes que de plano, a lo mejor es que, vamos a suponer, pues no sé, esta niña que me gusta me llama, es a esa hora y tal, bueno, ¿qué estrategias podemos usar? O sea, porque el que nos usen de escudo protector mira, es que mi mamá ya anda como loca, o sea, inventar excusas, o sea, es esa parte de pero que ellos, porque algo que le falta mucho a esta generación es como somos tan papás de una generación que resolvemos tantas cosas que ellos no han aprendido a resolver la misma cantidad de cosas que nosotros cuando teníamos su edad. Entonces, eso hay que ser muy conscientes de, hay que diseña tú la estrategia y la vamos a ver juntos. Y además, cuando viene de ti, es más probable que o sea, cuando vienen de ellos va a ser más factible que lo hagan. Claro, porque está como comprometida su reputación, ¿no? Correcto. Porque después tú le puedes decir, ay, pero ¿cómo me vas a decir que vas a cumplir en esto si no cumpliste con esto que tú mismo lo propusiste? Claro. ¿No? Eso se me hace bien interesante y quiero cerrar con esto, ¿no? Es el hecho de que darles a ellos la responsabilidad de qué cosas son las que tienen que hacer para cuidarse ellos. Y el que lo escriban y se comprometan, creo que vamos impulsándonos a que sean independientes y que tomen sus propias decisiones. Claro. Y eso se me hace fenomenal, esa estrategia. Pues ya estamos llegando al final de este episodio bárbaro. Pero,
quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué nos podrías dar en una nota bárbara tanto para los papás como para los adolescentes en cuestiones de algún tipo de hack, de cómo pudieran ellos con uno nada más, pudieran implementar para poder tener una mejor vida con su relación ante la tecnología? Mira, yo creo que hay dos claves. Uno, el autoconocimiento, y el otro implica mucha reflexión. Autoconocimiento, ¿por qué? Porque cada quien tiene que saber qué me está funcionando, cómo soy yo, qué me afecta, qué me duele, ¿no? Y la reflexión de saber, estoy en este momento aquí, ¿por qué me estoy sintiendo mal por usar la tecnología, ¿no? Es porque siento que debería estar haciendo otra cosa, es porque había acordado otra cosa, y eso es reflexión. Por eso, cuando hablabas del sueño, creo que también es esta parte de por qué es importante aburrirte, por qué es importante, porque si no reflexionan, si no se aburren, ¿cómo van a descubrir quiénes son, ¿no? Entonces, y del lado de los papás, yo creo que es lo mismo. O sea, el conocerte, el saber tus miedos, porque a veces todas estas posturas vienen de miedos y historias que tú traes, que son muy válidas, pero tienes que ser consciente que tus reacciones vienen de ahí también, ¿no? Y la reflexión de, bueno, estoy culpando de todas las cosas que veo en mi familia que no me gustan a la tecnología. ¿Habrá algo más? Si quito la tecnología, ¿todo se resuelve? ¿O qué pasa si quito la tecnología, siguen los mismos problemas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y qué duro, ¿eh? Qué dura reflexión. Una reflexión bárbara. Me he quedado en shock. Hasta me quedé pensando, caray. Pero bueno, sí, yo creo que el tiempo también juega un factor bien importante para cerrar esto, porque a veces no nos detenemos, tanto papás como adolescentes, a tener esos espacios de autorreflexión y de decir dónde estoy yo y hacia dónde voy, ¿no? Y qué cosas son las que puedo hacer para estar yo mejor. Y eso es importante. Entonces, creo que me voy con una gran reflexión y cerrando esta nota bárbara en el sentido de que no es bueno ni es mala la tecnología, sino en el uso que nosotros le estamos dando y cómo la vamos a utilizar a nuestro favor para seguir creciendo. No son horas de pantallas, sino son momentos de saber cómo la vamos a utilizar. Totalmente, que sea para potenciar tu mejor versión. Increíble, pues muchas gracias, Cristi, y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por quedarse hasta el final y por tener esta reflexión que nos ha dejado en shock. Gracias.